Sonidos, el de paz. La Colombia de los años 30, la de los 40, la del plebiscito, la de las varias amnistías, la Colombia de la guerra y la de la paz, es una patria en avance precisamente porque se ha ido acomodando, no siempre en la medida necesaria, a las nuevas circunstancias. Y esta es la Colombia con la que estamos trabajando, es la Colombia con la que tendrán que trabajar los futuros gobiernos. Se trata pues, y con esto insisto en mi confesión honesta, hacer un examen de conciencia, un análisis de por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años, sin encontrarla plenamente todavía, de saber qué falla institucional o de otro tipo no se ha identificado o no se ha reparado con claridad o con franqueza suficientes. Lo importante es que si se emprende esa obra no vaya a resultar disminuida por la animadversión o por las recriminaciones, en fin, que no caigamos en el yo no fui, fue el otro, porque así no haremos sino amargar y frustrar. Bien, esas eran las palabras o algunas de las palabras del expresidente de Colombia, Belisario Betancur Cuartas. Él fue presidente entre el año 1982 y 1986. Algunas de los fuertes de su gobierno, de las cosas que le tocaron en su gobierno, pues destacamos que nos llegó el Premio Nobel de Literatura para nuestro Gabo. Desde allí viene el IVA, recibimos la visita del Papa también en este periodo de gobierno, la reorganización del Ejército Nacional, hubo dificultades, como bien lo diría el expresidente, su lucha por la paz pues también se vio manchada con algunas situaciones muy dolorosas que vivió el país. Entiendo que en ese momento yo tendría 8 años de edad, tal vez 8 o 9 años de edad, y en ese momento se vivió la toma y retoma del Palacio de Justicia. No se me corrige ahorita nuestro invitado si estoy mal o fue después lo de la tragedia de Armero. No sé si le tocó, sí, creo que le tocó a él la tragedia de Armero. Y fue una tragedia aquí muy cercana precisamente a esta región, al municipio de Guaduas. Hoy nuestro invitado especial es el expresidente Belisario Betancur, que ya se nos fue, pero hoy una persona, un gran amigo, un hombre que escribe, un hombre de letras, que también le ha servido a esta nación en diversas ocasiones y en diversos escenarios, es nuestro invitado y es abogado de profesión, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Bienvenido a Cuéntele, Danilo, mi doctor. Muchas gracias, Danilo, por esta invitación tan gentil y a tus órdenes con respecto a ese gran hombre que es Belisario Betancur. Bien, doctor, antes de que empecemos a hablar de la obra Belisario Betancur, hablemos un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Yo nací en Medellín, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es la universidad también del expresidente Belisario Betancur y que lo tiene, diría, como su egresado más distinguido. Él egresó en también estuve en su gobierno como asesor de la presidencia entre los años 1982-85 y siempre, digamos, a su lado en los temas de aspectos jurídicos y por supuesto también de algunos asuntos de carácter familiar y de la actividad cultural y de la actividad educativa. Por otra parte, fui magistrado del Consejo de Estado, de la sección primera. Entonces, todas estas, digamos, obsesiones en común nos permitieron caminar juntos, pues mucho más de 30 años desde el punto de vista de las actividades
Y en mis orígenes, pues yo participé desde el punto de vista que nunca lo hice en política, pero en ese entonces estaba precisamente apenas en la carrera de la campaña de 1978, 1977-78, que fue la tercera campaña, porque la cuarta campaña del presidente fue la que lo llevó a la presidencia en 1982. Esa del 78 fue con quién, Ahí quién quedó estaba, presidente. allí precisamente él estuvo, él ganó el presidente Turbay, Turbay. estuvo también Evaristo Zurdís en esa campaña y por supuesto pues el presidente siempre, digamos, no tuvo en realidad un apoyo muy integral de su partido, el Partido Conservador. Entonces solamente para la cuarta campaña sí fue designado como el candidato oficial en la convención conservadora por unanimidad, y allí fue que quedó presidente. En este gobierno del presidente Belisario, pues ocurrieron otros hechos también importantes como para explicar un poquito por qué él siempre decía que pues el futuro tendría, en el futuro quienes le precedieran en el gobierno tendrían que tener el gran reto de la paz, porque en ese momento había una fuerte violencia en Colombia, el narcoparamilitarismo se estaba tomando al país y creo, si no estoy mal, no recuerdo mucho las fechas, usted me ayudará, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado durante ese periodo, ¿verdad? Él fue el ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur cuando precisamente avanzaba en el proceso de paz con el M-19. En realidad, el presidente le tocó todo el tema del Frente Nacional. Él fue uno de los integrantes de lo que se denominó el Escuadrón Suicida frente a la dictadura de Rojas Pinilla, y eso en un momento determinado pues le causó muchos arrestos y encarcelamientos que posteriormente pues afortunadamente fueron forjando su carácter y además afirmando sus convicciones. Y por otra parte, pues ahora que mencionabas como todo lo que le tocó enfrentar, pues recuerdo también el terremoto de Popayán, que acabó casi con esa ciudad, y hubo la necesidad de reconstruirla. Posteriormente, pues vino ese episodio tan lamentable de la toma del Palacio de Justicia y de los factores que, digamos, se dieron allí en esa toma del Palacio de Justicia. Y Juan Pablo II, como mencionabas ahora, también vino el presidente François Mitterrand, el presidente francés, con ocasión precisamente de la diría uno, de la avalancha de Armero, que fue una tragedia que nos impactó tanto a los colombianos. ¿Qué inspira finalmente al doctor Marco para escribir un libro? ¿Era tan inspirador el expresidente para escribirle un libro acerca de su vida, acerca de lo que hizo, entre otras cosas que usted le coloca, el humanista? Sí, el humanista, ¿no? ¿Cómo no? Digamos, el haber tenido esa gran oportunidad de disfrutar de sus enseñanzas durante casi 40 años, y como le decía, de sus actividades durante 30, digamos ya después de la presidencia y de los estudios que yo hice en Francia y a mi regreso,
pues hicieron que yo desarrollara una gratitud, digamos, imperecedera, y adicionalmente una admiración profunda por esa persona, por la esencia como ser humano, también como hombre de Estado y como persona que se le ha reconocido que fue un gran expresidente, en la medida en que después de colocar toda su fuerza vital para gobernar y para, digamos, buscar lo mejor para los marginados y para los débiles, y en ese anhelo tan grande que tenía por la paz, pues dedicarse básicamente a la educación, a la cultura, a la promoción. Entonces muchas de esas personas acompañadas, pues de alguna manera también nos hicimos al costado y nos fuimos de alguna manera como sensibilizados y concientizados, por decirlo de alguna manera, de esos intereses generales y de esa vocación de servicio en otras áreas. Con él creamos una corporación hace 23 años que todavía participa, digamos, filósofos como Edgar Morán. Edgar Morán fue quien presidió el grupo de sabios para la educación del siglo XXI en Francia. O, por ejemplo, Fernando Savater, el filósofo español que ha escrito tanto sobre el tema de la ética. Y, por supuesto, algunos exministros que algunas personas recordarán, como Rodrigo Escobar Navia, Gabriel Betancourt Mejía, que fue el que creó el ICETEX, o Lilian Suárez Melo. En fin, la vida de él es verdaderamente admirable. Y yo tuve la fortuna también de tener acceso y de conocer, digamos, grandes pensadores, grandes, digamos, premios Nobel, grandes pintores, escultores, que si quieres ahora pues hacemos referencia a algunos, porque todo eso venía de alguna manera de una trayectoria de él y de una sensibilidad muy profunda, de una serie de personalidades que han construido Colombia y que, por supuesto, pues tenemos que recuperar como referentes para las nuevas generaciones. En el libro hay una serie de comentarios que nos han hecho esta semana, y pues la gente a veces, y con todo el derecho, cuestionan, ¿no? Preguntan, ¿por qué el humanista? ¿Por qué a él? ¿Por qué ese va a ser su entrevistado? ¿Por qué va a hablar del expresidente? Bueno, todo ese tipo de cosas, y a veces como que uno siente que los colombianos no hemos superado muchas cosas, que como que hay algunas deudas de Estado que no se le ha pagado a Colombia, y entre esas deudas está la gran verdad. Hemos tratado de ocultar muchas verdades, hemos escuchado muchas versiones, pero realmente llegar a la verdad como que no hemos sido muy claros qué ha pasado con este país tan violento, por qué han sucedido tantas cosas. Y dentro de esos capítulos, siente uno que hay un capítulo que todavía está muy nublado: lo que pasó con Palacio, lo que sucedió en Palacio, lo que sucedió con los magistrados, lo que sucedió con el M-19, quién dio la orden, qué pasó con la retoma. ¿Hay algo que podamos encontrar ahí en el libro que podamos de alguna manera compartirle a los colombianos y decirle, sí, aquí hay otra versión, y es la versión de una persona que estuvo muy cercana al presidente? El presidente fue verdaderamente una persona que quiso resaltar y destacar una serie de, digamos, de aspectos que, por supuesto, no iban en un momento determinado a constituir un obstáculo para la paz.
y quizás por ese motivo guardó silencio. Yo me cuidé bastante en digamos, en este libro y en esta silueta que quise que fuera lo más omnicomprensiva, de penetrar en ese tema, precisamente porque en alguna oportunidad íbamos a realizar la biografía con él, amigo más especial de él quizás que era Bernardo Ramírez. Y por supuesto, digamos, el tema y la influencia digamos, del narcotráfico, la muerte de Rodrigo Lara y todos estos temas que precisamente tienen una relación que ya varios exministros como Jaime Castro o como Noemí Sanín han reflexionado en su debido momento, pues constituyen y seguirán constituyendo, diría uno, un palo en la rueda para que logremos una paz, digamos, sostenible. En realidad, la paz podríamos decir que es como, él la denominaba, es la suma de las pacecitas individuales. Entonces, evidentemente, si existen sectores, existen negocios que en un momento determinado generen violencia, por supuesto, esa conciencia colectiva, ese contrato social, que va a dificultar bastante, si existen todas estas fuerzas y esta economía subterránea que en un momento determinado pues no permite colocar sobre la mesa todos los elementos de juicio suficientes para lograr esa convivencia ciudadana. Entonces, hay muchas versiones, muchas habladurías, y creo que precisamente el apoyo que le brindó el expresidente Betancur al proceso de paz siempre, pues quizás su máximo aporte fue el doloroso silencio que él guardó, no obstante, digamos, la afectación que desde el punto de vista de su imagen y de su parábola vital tuvo el tema del Palacio de Justicia. Bueno, entremos ahora sí en lo que nos ocupa el día de hoy, y es la presentación del libro. Pero antes de que lleguemos a la presentación del libro, hábleme un poquito del poeta, el Belisario Betancur poeta, porque a nosotros nos enseñaron en el colegio que el expresidente era todo un poeta, que escribía, que hacía versos, que hacía cosas muy bonitas, además de que en lo poco que uno conoce de él, pues su lenguaje siempre fue un lenguaje muy pacífico, muy asertivo. Su comunicación era una comunicación muy asertiva, no era el tipo de persona. Nosotros hemos tenido de todo en el gobierno, hemos tenido discursos incendiarios, hemos tenido discursos de odio, cargados de odio, eso no hay que negarlo, nuestro país ha tenido gobiernos así, pero hemos tenido también gobiernos muy intelectuales. Él era un gran intelectual y tenía una comunicación muy asertiva con la gente. Hablemos del poeta. Bueno, él diría una sensibilidad extraordinaria, tenía, digamos, una aproximación a todas las manifestaciones estéticas y por supuesto, pues eso fue en un momento determinado, digamos, manifestándose, como dices tú, Danilo, en su forma de expresarse. Los científicos actualmente hablan de que en la medida en que se ha acabado la forma de decir las mismas cosas con cierto donaire, con cierta elegancia, con cierta sensibilidad, en la medida en que se ha ido reduciendo el lenguaje, por supuesto, entonces ha ido
digamos, marcándose una disminución de la inteligencia en la medida en que las personas tengan mayor léxico, conozcan, diría uno, más idiomas y tengan más puntos de referencia. Por supuesto, pues pueden, digamos, expresar lo mismo de diferente manera, con mayor delicadeza y, por supuesto, con una profundidad y con una invitación a, digamos, no solamente al pensamiento profundo, sino también a la estética. Él está de esas tertulias digamos, del café automático. Allí, por ejemplo, él conoció al maestro de Grave y adicionalmente fue su editor. En esas tertulias, pues se reunían todos los grandes poetas y por eso él fue uno de los grandes, digamos, apoyos que tuvo la fundación de Silva, que precisamente funciona aquí en Bogotá. Tiene una obra que se llama Poemas del Caminante. Entonces, en esa obra, Poemas del Caminante, que muy a regañadientes, digamos, escribió por invitación de María Mercedes Carranza. Él fue también amigo de Eduardo Carranza. Él, de alguna manera, digamos, como que se resigna y muestra esa faceta, no en prosa, sino ya en verso, que siempre se había resistido como hombre de Estado a mostrar. Yo recuerdo que cuando conocí yo al presidente Carlos Lleras, también él manifestaba que él cometía versos. Entonces, en medio, digamos, de estas personas de una gran intelectualidad, se desarrolla uno diría como unas fuerzas interiores que se manifiestan o bien a través de la prosa o bien a través, diría uno, de la poesía, pero que muchas veces ellos, por ser hombres de Estado, pues, entre comillas, se resisten a conozcan esas facetas. Sin embargo, si uno ve todos los libros que desde entonces se publicaban por la jefatura de prensa del Palacio de Nariño, todos los discursos sobre la paz, el gran discurso que pronunció en Naciones Unidas, encuentra que verdaderamente hay una riqueza poética y una manera muy diferente de comunicarse, como decías tú, con la gente, no solamente en su lenguaje, porque quizás uno de los presidentes que más tuvo dificultad para llegar fue él, porque, les decía al principio, no tuvo un apoyo decidido de su partido en las primeras candidaturas, sino que le tocó con algunos amigos como Bernardo Ramírez y Augusto Ramírez Ocampo, digamos, perseverar y estar en contacto con las personas. Eso le produjo toda clase, digamos, de enriquecimientos, de retroalimentaciones. Yo recuerdo, estamos hablando de poesía, pero recuerdo, él era un experto con Bernardo Ramírez en música de carrilera. Y esa música de carrilera era precisamente... La carrilera era esa de despecho, la cortavenas durísima, esa de la época. Y precisamente él era, por ejemplo, un experto extraordinario en tango, porque precisamente el tango y toda esa música a que tú haces alusión, pues tiene mucho de contenido poético,
No en Sí, vano, claro. digamos, grandes pensadores y grandes personas profesionales en otros temas han de alguna manera, son expertos o han sido expertos en tango. Yo recuerdo a Carlos Gaviria Díaz, por ejemplo, Ujú. Jesús Vallejo Mejía, que fue magistrado de la Corte también, expertos en tango. Javier Tamayo Jaramillo, que es un gran tratadista de la responsabilidad civil, expertos en tango. Entonces, esa manifestación, digamos como ese virus poético, va a florantes maneras y quizás la última fue a través de un libro de versos, pero ya tenía toda una tradición, él hacía parte, digamos, de tertulias siempre nacionales e internacionales, que donde estaban grandes poetas. En Antioquia, por ejemplo, estaba Carlos Castro Saavedra, eh, el poeta de la raza, Ortiz. Por ejemplo, estaba Jorge Montoya, Toro, nuestro recordado Manuel Mejía Vallejo. Entonces, eran, digamos, un grupo de personas que eh, hacían entre prosa y verso y que tenían también en común esa sensibilidad profunda y, entre comillas, ese amor por el despecho. Veo por aquí algo entre documentos y cosas del expresidente. Ven, son datos que uno pues nunca les pone así como mucha atención. Y dice textualmente, dice, en 99 palabras, el presidente Betancur declinó de la sede del torneo argumentando la imposibilidad de atender las exigencias de la FIFA y que prefería disponer ese dinero para el desarrollo del país. Hubo un Esa, ofrecimiento de la FIFA para que eso se fue para México esa vez, ¿no? ¿Cómo no? Sí, esa fue una decisión muy, digamos, muy dolorosa, Muy porque, criticada, me imagino. y también muy criticada por las personas obviamente que, digamos que amábamos el deporte, pero dentro de una escala de prioridades y frente a las tragedias que ustedes, digamos, estábamos ahora relacionando, frente a la campaña que él había hecho, el analfabetismo, el que sí se pudiera, como fue la campaña en muchos aspectos como la educación, la cultura, pues esas inversiones eran verdaderamente, digamos, faraónicas. Y estábamos en una época, ustedes recuerdan que también él le tocó afrontar el tema de la crisis financiera. Ahí vino todo lo de pues, algunos escándalos, entre ellos el de Félix Correa, escándalos como el de, digamos, del grupo Gran Colombiano. Entonces, evidentemente, cualquier acción trae reacción y cualquier estadista responsable, pues hay que hacer un balance de cuáles son las reformas y la viabilidad de esas reformas y no enfrentar todas las reformas al mismo tiempo y de cualquier manera, ¿no? Permítame, doctor, saludar a nuestros patrocinadores, a la gente que hace posible la realización de nuestro espacio y saludar a la gente del canal 5 TV de Cable Más en el municipio de Guaduas y el Bajo Magdalena. Saludar a nuestros amigos de CIR Radio. Nosotros hacemos parte de la gran alianza CIR Radio
a nuestro amigo Jorge Iván Sánchez, un abrazo gigante, fue precisamente la persona que nos contactó, doctor, para esta entrevista. La gente de Bucaramanga nos reporta en sintonía desde la ciudad de Bucaramanga y saludamos de manera muy especial allí a Heidi Castro, la gente en la ciudad de Fusagasugá. Saludo especial Danilo y a su invitado. Como siempre, usted nos trae gente de lujo. Muchísimas gracias. Saludo desde el municipio de Villeta, Cundinamarca. Tenemos sintonía en Vergara, Cundinamarca. Muchísimas gracias y agradecemos esa cantidad de mensajes que nos están llegando. Muy amables. Qué bueno conocer sobre quienes han gobernado. Doña Rosa desde Honda, Tolima. Allí nada más un saludo muy especial a la gente de Honda y aprovecho para botar una cuñita más, mi estimado doctor, y es invitar a la gente a que visite Puerto Bogotá. Puerto Bogotá, está la subienda, hay pescado. ¿Le gusta el pescado, mi estimado doctor? Y las sardinas también. Ay, las sardinas. Bueno, esta zona no es de muchas sardinas, es más bien de Nicuro y Boca Chico. Hay subienda y hasta de sardinas, doctora. Hay subienda en Puerto Bogotá y Honda, así que los invitamos para que visiten este bello corregimiento del municipio de Guaduas, Cundinamarca. Agradecerle a los oyentes de CIDI Radio y recordarles que la línea habilitada para que ustedes nos escriban es el 322-230-3368. Le escucho mencionar varias veces, y me imagino que en el libro también, esta frase que ustedes utilizan mucho y es hombre de Estado. Ayúdeme, oriénteme las características que debe tener un hombre de Estado. Los hombres de Estado, ¿quiénes son? ¿Cómo debe ser un hombre de Estado? Bueno, esa es una pregunta bastante, diría uno, comprometedora. En realidad, los hombres de Estado son personas que han llevado todo un proceso, una construcción de toda una vida y que, por supuesto, tienen una estructura que les permite o bien tener de alguna manera, ese liderazgo y esa iniciativa en algunos de los temas que ellos, por supuesto, dominan, o les permite esa capacidad de diálogo y, por supuesto, no se amedrentan frente a personas que en otras, digamos, disciplinas o en otras, en este caso, carteras o ministerios, precisamente, digamos, pueden tener una cultura y un conocimiento mucho más profundo de, digamos, de su área de conocimiento. Entonces, evidentemente, un hombre de Estado es alguien que no tiene, digamos, el temor de que vaya a tener una competencia desde el punto de vista de su protagonismo individual, porque lo que sabe es que si él no sabe, sabe quién sabe lo que él no sabe. Y por supuesto constituye un grupo que es el que coyunturalmente en ese gobierno corto va a tener de alguna manera como único objetivo el interés general y por supuesto va a lograr desarrollar su Plan Nacional de Desarrollo y también las estrategias y las prioridades a las que nos referíamos ahora. Entonces, yo de alguna manera reconozco en el presidente Betancur pues un hombre de Estado, un hombre muy bien rodeado, un hombre no solamente rodeado desde el punto de vista de la cultura, como decíamos ahora, que eventualmente podemos avanzar más adelante, pero sino también desde el punto de vista de la economía. Carlos Caballero Argáiz,
digamos, escribió una obra dedicada con Diego Pisano, que era el secretario económico de la presidencia en ese momento, precisamente porque tuvo ministros de la talla de Roberto Junguito, de Hugo Palacios Mejía, y por supuesto solamente con personas de esa dimensión, de esa talla, terminado a afrontarse estas tragedias. Un hombre de Estado no tiene temor en consultar en forma permanente, inclusive cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, el presidente Betancourt consultó personalmente a todos los expresidentes que en ese momento estaban vivos, entre ellos pues, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Miquelsen y Misael Pastrana Borrero, en fin, porque era amenazada la institucionalidad. Un hombre de Estado es alguien que verdaderamente se desprende de vanidades y de actividades o de una perspectiva personal para dejarse en el escenario en esos 4 años donde precisamente en democracia hay que dejar el poder. Entonces, yo creo que Belisario Betancur fue indiscutiblemente alguien que tenía esa estructura, que tenía esa capacidad de rodearse de los mejores en educación, en cultura, en economía, por supuesto de su partido, el presidente Pastrana, y él fueron, digamos, como de los cultores del tema del medio ambiente. Por ese motivo, pues todo su trabajo fue anticipatorio a través del Club de Roma. Ustedes recuerdan que con el inolvidable Pesei, que se empezó precisamente a hablar de todo este tema en los años 80, del cambio climático y por supuesto de los límites del crecimiento. Entonces, es una persona que por supuesto se anticipó, no solamente tenía memoria del pasado, todo lo que hablamos con respecto al Frente Nacional, Sí. a todas esas campañas que hizo personalmente, se untó de pueblo, se untó de las personas humildes, de sus necesidades, sino también tuvo conciencia del presente y por eso hizo el plan Desarrollo con Equidad y por supuesto quiso hacer la paz, pero también tuvo esa conciencia o esa inteligencia de futuro que precisamente es la que le estamos, digamos, reconociendo en este centenario y que a pesar de que algunos aspectos, digamos, no los vio como la paz, como le tocó al emperador Adriano, pues siguen, digamos, gravitando en el horizonte nacional y por supuesto todos los días ese anhelo se consolide. Bien, permítame decir, mi estimado doctor, que mi carrera es una de las, o mi profesión es una de las profesiones pues envidiables. Nosotros tenemos la gran fortuna de que siempre vamos a tener grandes invitados y todo el tiempo estamos estudiando, estamos aprendiendo, todos los días estamos creciendo, precisamente porque el periodismo le da a uno esa posibilidad de conocer muchas personas con esa capacidad de lenguaje, con esa capacidad y esa experiencia para enseñarnos a conocer del país, a conocer de diversas situaciones por las que ha pasado este país para crecer. Antes de irnos a la siguiente pregunta, quisiera saludar a Periodistas del Mundo. Es un perfil
donde hay un gran grupo de periodistas quienes nos hacen llegar un mensaje muy bonito, que bueno ver y oír en una gran emisora a un letrado como el doctor Marco Antonio Velilla, para recordar pasajes de la vida del expresidente Belisario Betancur. Un agradecimiento para ellos, un saludo gigante. Se acerca el Día del Periodista y me adelanto a saludarles a todos ustedes, ese gran equipo de personas que están pues trabajando para llevar la mejor información, para compartir la mejor información, ese periodismo alternativo que pues se nos ha, gracias a las nuevas plataformas digitales, nos abre la posibilidad a quienes no hicimos parte de las cadenas nacionales ni pudimos llegar a los micrófonos de esas grandes radios en Colombia, pues esto nos abrió la oportunidad de mostrar un periodismo diferente, de darle la oportunidad a que la gente pueda hablar, pueda compartir, pueda contar muchísimas cosas, y que nuestros seguidores, nuestros oyentes, televidentes, esas alianzas que hacemos con muchos equipos de periodistas nos permiten llevar a todos ustedes historias como la del doctor hoy, que nos parece maravillosa, que es una historia que hace parte de lo que ha vivido Colombia, por lo que hemos pasado, y de alguna manera explica en síntesis lo que nos está sucediendo en este momento, todo ese proceso, toda esa lucha de varios expresidentes por lograr la paz tan anhelada en Colombia, por lograr que el conflicto definitivamente o las personas abandonen las armas y podamos ser una sociedad totalmente distinta. Esa es una lucha, creo que todos los mandatarios de alguna manera lo hicieron. De pronto algunos fallaron, de pronto otros no lo hicieron con la misma intención. Bueno, ha pasado de todo en el país, ha pasado de todo, y pues bueno, que no perdamos la historia y sepamos la versión de lo que ha sucedido en el país, contada por alguien que estuvo muy cercano al gobierno de el doctor Belisario Betancur. Hablemos del libro, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cuántas páginas? ¿Qué nos cuenta el libro? ¿Qué otros libros ha escrito, doctor? Con nosotros, como te mencionaba ahora, hicimos una colección que estaba destinada a ser una colección en ciencias sociales. La denominamos con el presidente Betancur la Biblioteca Milenio. En esa Biblioteca Milenio nosotros logramos aglutinar de alguna manera verdaderos clásicos, diría uno, por ejemplo, de la Constitución Económica, los grandes constituyentes y los grandes, digamos, ministros de Economía del país, de Hacienda, el derecho de la distribución comercial, hicimos el derecho de la competencia, política y derecho del consumo, legislación y derecho publicitario, los servicios públicos como instrumento de solidaridad y cohesión social del Estado, la negociación nacional e internacional. Ahí reunimos a los grandes negociadores de los grandes ejes temáticos, la deuda externa, el café, los hidrocarburos, el banano, todos aquellos renglones que constituyen nuestra balanza de pagos. Hicimos también una obra muy importante que llama La ética y la defensa de lo público, que fue un trabajo de 4 años donde reunimos a expresidentes, exministros y también superintendentes con el propósito de que desde una visión, digamos, multirreferencial y multidisciplinaria e interinstitucional pudiéramos enfrentar los fenómenos, porque el problema, digamos, de la simplificación, del reduccionismo que utilizan muchos gobernantes o muchas personas que llegan a determinados cargos, hace que los problemas no sean tratados sino de una manera compartimentada y parcial. Entonces se necesita que frente a un problema se observe cuáles son todas las instituciones que convergen a la solución de ese problema. Y por supuesto, muchas veces esas instituciones están pasajeramente, digamos, dirigidas por alguien.
pero las personas que están al interior de esas instituciones llevan toda una vida sin poder conversar entre ellas mismas porque los líderes políticos o, digamos, la compartimentación orgánica de comunicarse entre sí. Entonces ahí hay un espacio para la academia, y hay un espacio, diría yo, también para el mismo periodismo, porque hay que reunir y unir lo que, digamos, por naturaleza debe estar unido. Entonces, si un superintendente depende de un determinado ministro y lo llama a otro ministro, entonces, evidentemente, surge y nace lo que se llama la celotipia institucional. Porque si ese superintendente no depende de usted, ministro, y yo soy el ministro de tal cosa, entonces, ¿por qué usted lo está convocando y lo está interrogando acerca de aspectos que son, digamos, de su incumbencia? Entonces, esa compartimentación, esa fragmentación no permite que precisamente se ataquen fenómenos como, por ejemplo, los examinamos con el presidente Betancourt, como la competencia prohibida, el lavado de activos, la lucha contra la corrupción en la contratación estatal, que también es interinstitucional, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en materia de pirámides ilegales, que también es interinstitucional, no solamente de la superintendencia financiera. La lucha contra la corrupción en materia de tenencia ilegal de la tierra. Entonces, esto no obsta para que hiciéramos también, digamos, exámenes sobre la ética y la política, la ética y la ciencia, y el futuro de la ciencia, la ética y el periodismo, la ética. Trajimos inclusive al más grande, digamos, o más conocido en Europa, de la lucha contra la corrupción. El periodista se llama Eddy Plenel. Eddy Plenel fue el director del periódico Le Monde en Francia durante muchos años, y entonces empezó a luchar contra la corrupción, y sus compañeros del periódico lo llamaron al orden y le dijeron: bueno, usted como tumbó al ministro de Hacienda, pues aquí francés, entonces mejor negociemos. Que me imagino, nos van a quitar las... Y entonces él es el pionero de los periódicos digitales. Aquí hicimos una reflexión y se reían un poco los directores de los grandes medios, El Tiempo, El Espectador, Semana en esa época, bueno, otros grandes medios. Hicimos un taller de por qué todo este periodismo, como dices tú, alternativo, y todo este periodismo digital se iba a imponer, y por qué precisamente se requería, como haya un desbordamiento y haya de alguna manera una conciencia de la necesidad de conducirse éticamente al interior de un medio digital. Entonces, invitamos a Humberto Maturana. Humberto Maturana, por ejemplo, es un gran biólogo chileno, falleció tal vez el año pasado, era de los grandes, yo diría que estaba entre los 10 pensadores más grandes del mundo, el creador del tema de la autopoiesis, y digamos, un hombre que sobresaliente, con Francisco Varela, trabajaron mucho ese tema precisamente de la comunicación con los humanos. Con la corporación Complexus, por supuesto, trabajamos con el presidente del Grupo de Sabios para la Educación del Siglo XXI en Francia, con Fernando Savater, porque una de las grandes preocupaciones, y eso nos llevó a utilizar la música, la poesía y las bellas artes
como forma de inseminación de la ética en diferentes regiones. Entonces creamos una orquesta de cuerdas que en un momento dado tocaba las fibras de la música de las regiones y escogíamos una persona que era referente en la región para poder precisamente que la ética no pareciera, digamos, pesado o difícil de digerir. Con los científicos, con Patarroyo, con Reynolds, con Lugari, hicimos unos conciertos donde ellos se presentaban con música moderna de manera muy, digamos, a la manera de los tres tenores, así con luces y los niños de todos los colegios y profesores gritaban 2 horas como si fuera un concierto de música rock, ¿no? Entonces, verdaderamente el presidente Betancur era alguien muy creativo, alguien que nunca se detuvo en su imaginación y siempre mantuvo como esa capacidad de sorprendernos y de sorprenderse. Bien, mi doctor, hemos llegado, se nos fue el tiempo. Entonces, hemos llegado a una sección, pues es muy agradable. Espero, pregunta que usted no quiera responderme, no me la responde, me dice, paso, Danilo, definitivamente. La idea es que sean respuestas muy rápidas y muy cortas. Ojalá que sea solamente una palabra o una frase. Yo le pregunto, primera pregunta, ¿compró la moneda conmemorativa de la Pola? Se me fue la... No te escuché nada, se congeló la imagen. ¿Compró la moneda conmemorativa de la Pola? En una palabra, en una frase me responde, por favor. No. Una frase de abogado. Una frase de abogado. La ética paga. La ética paga. ¿Practica algún deporte? Fui selección Antioquia en atletismo de pista y básquetbol y preselección Colombia. ¿Sopa o seco? Seco. Regáleme un chiste corto. Un chiste corto. Bueno, ahí sí me cogiste como de... Bueno, mientras lo va pensando, dejémoslo para el final. Juan Pablo II. Un gran papa, un gran comunicador y una persona que comenzó la unión de todas, la posibilidad de la unión de todas las religiones. Sin pensar mucho, ¿cuántos libros cree tener en su biblioteca? Se me fue otra vez, te volviste a congelar. Sin pensar mucho, ¿cuántos libros cree tener en su biblioteca? 2000. 2000. Policarpa Salabarrieta. Una gran líder de la independencia. 3 ministros de Belisario. Augusto Ramírez Ocampo, Bernardo Ramírez y Se congeló el último, no lo escuché. Rodrigo Escobar Navia. Las 3 mujeres que usted considera más guapas de Colombia. Mi mamá. Existía una extraordinaria que era Paula Andrea Betancur. Y creo que y Paola Turbay. Paola Turbay. De los 90, las dos, vean. Es que los 90 suyos fueron de mirar. Recomiéndeme 3 buenos libros. Libros. Pues,
Cien años de soledad, El poder de Michel Korda, y otro podría ser, hay tantos que se nos cruzan por la cabeza, El suyo. pero el libro de Edgar Morin, El hombre y la muerte, que es muy Hombre, interesante, es muy bonito porque que muere viviendo y otros que viven muriendo. Entonces él estudia todas las civilizaciones y depende del concepto que se tenga de la muerte, es la forma como se vive. pues, hay que buscarlo. El hombre y la muerte. Doctor, usted es muy amable. Muchísimas gracias. Y antes de despedirlo de mi programa, quiero felicitarlo. Hoy es el Día Internacional del Abogado. Felicitarlo por su carrera, por lo que le ha aportado a este país, por lo que le sigue aportando con sus letras, con sus libros. Quiero que cierre usted invitando a la gente a conocer su libro, a conocer sus obras, a leerlas, a expurgarlas, a masticarlas, a conocer un poco más de la historia de este país. Muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista. Muchísimas gracias por estar en CD Radio y en mi programa Encuentre Danilo. Muy amable, doctor. Encantado, Danilo, a tus órdenes y por supuesto, pues estaré atento a cualquiera que eventualmente te pueda servir. Gracias, doctor. Una feliz noche. Una feliz noche, Danilo. Feliz noche para todos.